y empezamos a hacerlo. Muy bien, entonces, como les había dicho, la enseñanza del día de hoy tiene que ver con Shabbat y la Torah. Todas las líneas que hay, las principales, vamos a analizar y ver qué tan fundamentadas están en las escrituras para poder tener una base firme bíblica y no ser confundidos. ¿Por qué la mujer de Adán fue cautivada por lo que le dijo la serpiente? La serpiente vino y le dio Torah instrucción, ¿verdad? Que implica mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. Cuando le dijo con que el Todopoderoso les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto, ¿verdad? Y ella le respondió, no, solamente de uno no podemos comer ni tocarlo. No conocía Torah. La instrucción no fue esa, de que no podían comer ni tocarlo, solamente fue, de todo árbol pueden comer menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese desconocimiento, esa falta de profundidad en las escrituras, de no estar alineada al 100% en la palabra, es lo que le hizo dudar, es lo que le hizo encender su nefesh, su alma, el conocimiento, el intelecto, para que preste atención, preste oídos a una instrucción extraña que iba en contra de lo que el Todopoderoso había dicho. Y ese mismo modus operandi ha venido desde esa época, 5.780, otros están por 5.900 y algo, ¿verdad? Todo alrededor de ya casi de 6 milenios, atrapando, cautivando a las personas y llevándole al error. Y un error bastante fuerte, un error que produce muerte, que produce deformación espiritual y que realmente no permite que se honre, se adore al Padre de la manera en que debería adorarse. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque enseñan mandatos de hombre como si fuesen mandatos míos. Entonces, una verdadera adoración al Padre, muchos creyentes de buen corazón quieren adorarle al Padre, pero no está su conocimiento alineado a lo que dice la Escritura. Está alineado en instrucciones de hombres. Por eso es clave determinante conocer las Escrituras y especialmente quienes deseen enseñar para que no sean cautivados por cualquier viento de doctrina. Para que siempre filtren a través de la palabra del Abba, filtren a través de lo que está escrito. Muy bien, vamos. Ahora sí a trabajar y tenemos que irnos al 180. Primer punto que vamos a ver, la semana de la creación. El profeta Isaías dice, ¿acaso ustedes no habéis sido enseñados desde el inicio? Yo anuncié las cosas desde el principio y se hará todo lo que yo he dicho. Principio Bereshit, es decir, que para yo poder entender toda la dinámica del Padre, lo que está aconteciendo hoy, lo que va a suceder en el futuro, yo tengo que retroceder a Bereshit, porque ahí están los principios. Entonces, en la semana de la creación tenemos 7 días, ¿verdad? 7 días claves que son simbolismo profético de 7 milenios y todo lo relacionado con el 7 estados de la materia, 7 estados de la luz, 7 niveles de sonido, los 7 rujos del Padre, 7 moedim, 7 sistemas principales en el organismo humano, etcétera, etcétera. Toda esta semana es profética que está relacionada con cada uno de los milenios que se van desarrollando en la creación. La semana profética es clave y vamos a recordar brevemente lo que está en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 1. En el día 1 fue creada la luz, fue tarde y mañana, día primero. En el día segundo, Raquia, la expansión que se llamó cielos, ¿verdad? Cuando se separaron las aguas de arriba de las aguas de abajo. En el día tercero, se unieron las aguas de un solo lugar, un solo continente, un solo mar,
y empezó la producción vegetal, la vida vegetal en el planeta Tierra. Y en el cuarto día, que es un día muy importante, profético, en el capítulo 2 del 14 al 15, vamos a leerlo, dice: entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean señales, escuche, para las Moedim, en hebreo es la palabra estaciones de Moedim, para las convocatorias, para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. En el cuarto día se crean las lumbreras, la luna y el sol. Eso tengámoslo presente para lo que vamos a estudiar en los siguientes minutos y en el resto de la enseñanza. En el día quinto, pues ahí vemos que se crean de las aguas las aves y los peces, ¿verdad? Sexto día, el día más hermoso de la creación. Muchos dicen 6 números de hombre, pero es el día más glorioso, porque la imagen del Abacados fue establecida en la tierra, tomó forma humana, y el hombre, hecho a imagen y semejanza del Abacados, fue puesto en la tierra para regentarla, para representar al Todopoderoso. Y luego viene el séptimo día, un día también muy especial, en que el Altísimo termina todo y descansa, ¿verdad? En Bereshit, del capítulo 2, del versículo 1 al 3, dice que fueron acabados los cielos y la tierra, y todas las cosas que estaban hechas, y el Todopoderoso descansó ese día, lo bendijo y lo santificó de todo lo que había creado. El séptimo día, Shabbat. Pero ¿qué es lo que es importante para nosotros? ¿Qué es lo que nosotros debemos aquí sacar como una enseñanza muy importante? Recordemos, cuarto día, puesto las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. El séptimo día, día de reposo, Shabbat, descanso. El hombre fue creado el sexto día, y lo primero que hizo fue guardar Shabbat. Lo primero que hizo Adán y su mujer fue guardar Shabbat en el huerto. ¿Esto qué tan importante es para nosotros? Porque podemos ver aquí que los días de la semana, primer día conforme lo llama en la escritura, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y Shabbat, que es el único día que tiene nombre en la Torá, son independientes del sol, de la luna y las estrellas, ¿sí o no? Porque primero, segundo y tercer día no dependen de la luz que marcan el día y la noche a través del sol, de la luna, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esos no dependen. La semana de la creación nunca ha sido cambiada en ninguna cultura. Se ha mantenido siempre la semana de 7 días. Recién en el 2014, la UNESCO cambió el primer día de la semana que sea lunes, pero siempre el primer día de la semana ha sido el día que se conoce como domingo, y el séptimo día, Shabbat, primer día y séptimo día. Entonces, un punto principal que vemos aquí, que Shabbat es independiente de la luna y del sol. ¿Estamos de acuerdo con eso? De acuerdo a la Torá. Porque Shabbat no se determina cuando aparece la luna. Se determina desde la creación del Padre. Es independiente de la creación. Por eso en la Nueva Jerusalén dice la Escritura que en Isaías 66, que irán de inicio de mes en inicio de mes, de Shabbat en Shabbat, adorar al Creador. Pero Revelaciones o Apocalipsis capítulo 22 dice que en la Nueva Jerusalén no habrá ni día ni noche. Entonces, ¿cómo se determina? No habrá necesidad del sol, porque la gloria del Santo de Israel estará ahí y el Cordero será su lumbrera. Se celebrará tal como al inicio.
es algo espiritual. Hay que también miramos que la creación no depende del sol, de la luna, de las estrellas, depende de la palabra del abacados. Porque los vegetales del tercer día, hoy la ciencia dice que necesita la fotosíntesis, la luz solar, etcétera, etcétera. Pero en esa época no fue así. Todo depende del Padre. La creación depende del Padre. El hombre depende de las instrucciones del Padre. Esto porque es importantísimo para que nosotros podamos entender toda una serie de principios que nosotros debemos observar y entender en lo que nosotros requerimos. Debemos entender esos principios espirituales de Shabbat. Fue el único día que fue bendito. Respecto a los otros días dijo, y fue bueno. Creó la luz, fue tarde y mañana del primer día, día 1, y vio que era bueno. Pero el séptimo día lo bendijo, Barak. Lo santificó, es decir, lo apartó para sí. Y ahí reposó. Y ahí está la palabra hebrea Shabbat. Reposó de todo lo que había hecho. Tres cosas importantísimas que marcan el Shabbat. Día bendito por el Santo de Israel. Día apartado para él. Cuando el papá, la mamá llega a la casa y viene trayendo unos dulces, todos se reparten y el padre dice, cuidado toquen esto porque esto es para mí. ¿Qué pasa cuando el hijo o la hija topa eso, lo que el padre apartó? Se metió en problemas, ¿verdad? Se metió en problemas con el padre. Cuando nosotros tocamos lo que el padre dijo desde el principio, ese es día para mí, porque santificar es la palabra hebrea kadosh, que es apartar para un uso específico. Mi Shabbat, dice el padre. Entonces ese día le pertenece a él, no nos pertenece a nosotros. Y debemos hacer lo que él quiere que se haga en ese día. ¿Y qué cosas requiere el padre que se haga en este día? Vamos a ver ahora unas cosas, unos principios, y luego en el transcurso de la enseñanza veremos otros principios respecto a ese día. Isaías, capítulo 58, de los versículos 13 al 14, nos dice, si detraes tu pie en Shabbat, de perseguir tus propios intereses en mi día santo, en mi día Kadosh, si llamas al Shabbat delicia, el día santo del Altísimo, digno de honrar, entonces lo honras, que dice, no haciendo tus cosas usuales. Es decir, todo lo que hace entre semana tiene que parar, buscar su pan, buscar sus recursos, tiene que parar, buscar pan, techo y empleo. En otras palabras, tiene que cesar lo suyo y empezar a hacer lo del Padre. No persiguiendo mis intereses, ni hablando de ellos. Tres cosas. No hacer lo habitual que hago. No perseguir mis intereses, ni hablar de ellos. ¿Qué cosas hacemos? ¿Qué cosas pensamos? ¿Qué cosas hablamos en Shabbat? Porque es día para el Padre. Si lo haces, encontrarás delicia en Yahvé, y yo te haré montar sobre las alturas de la tierra, te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque la boca de Yahvé ha hablado. Tres puntos principales adicionales, a que es bendito, a que es santificado y que tiene nombre. Y otro séptimo punto respecto al Shabbat, al descanso, que de hecho les adelanto, Shabbat no es lo mismo que sábado, porque yo escucho a muchos enseñadores que dicen, guardamos el sábado. No es así. Nosotros no guardamos el sábado, guardamos Shabbat, y ya vamos a explicar por qué. Porque Shabbat no es sábado. Shabbat es reposo, es cesar actividades, es parar de hacer algo. Eso es Shabbat. Es muy diferente al sábado. Coincide con el sábado, pero no es lo mismo. Eso es algo que debemos corregir porque son dos cosas totalmente diferentes. De hecho, miren cómo es el asunto. De lo que vimos hasta aquí, Shabbat, ¿para quién está consagrado? Para el Padre, ¿verdad? Sábado, ¿para quién está consagrado? Saturday, Saturno.
Esa es la pequeña diferencia entre Shabbat y sábado. Y de paso ya tienen la respuesta. ¿Qué guardamos? ¿Shabbat o sábado? Nosotros guardamos Shabbat. Y lo hacemos no porque hacemos culto al día, sino porque honramos al que hizo ese día. Porque se puede caer en idolatría y honrar más el sábado, como el pueblo judío en el primer siglo. Ellos hicieron culto de Shabbat. Se inventaron un montón de normas para que no se viole el Shabbat. ¿Verdad? Hicieron culto de Shabbat. Y Yeshua vino a demostrar lo que realmente hay que hacer en Shabbat. Misericordia, sanidades, milagros. Es decir, hacer las cosas del reino. Es lícito sanar en Shabbat. ¿Que acaso esta mujer que estuvo 40 años atada por Satanás no debía ser liberada en Shabbat? Vosotros, si un animal cae en un hueco, lo rescatan. Pero a este hombre, a esta mujer, ustedes no quieren que sean sanados. Se enojaban. Esos principios debemos volver y rescatarlos. Andar como lo hizo nuestro Redentor, como lo hizo el Mesías. Éxodo 31-33, otro punto de Shabbat. Dile a los hijos de Israel, ustedes observarán mi Shabbatot, en hebreo es el plural de Shabbat, porque esta es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, para que ustedes sepan que yo soy Yahvé, quien los aparta, los consagra, los santifica para mí. Es señal entre el pueblo, del pueblo para el Todopoderoso. Es la señal de que se está en pacto con el Altísimo. Otro punto acerca de Shabbat. Éxodo 20, del 10 al 11. Mas el séptimo día es reposo para Yahvé tu Dios. No hagas en él obra alguna. Escuche, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. Ojo, eso es solamente para los judíos. Hasta los animales, los empleados, los jornaleros y los extranjeros tenían que guardar Shabbat. Ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Es que es para los que vivían con ellos. Yeshua dijo, yo soy la puerta. Si traspasamos la puerta que es del Mesías, nosotros ya estamos dentro, ¿verdad? Entonces nos toca a nosotros cumplir esto. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu criado, tu bestia y el extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Para recordar la grandiosidad del Santo de Israel. Porque Él en 6 días hizo todos los cielos y la tierra, el mar, todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Yahvé bendijo el día de reposo y lo santificó. Y algo clave, en Bereshit 1, todos los días tienen, fue tarde y mañana, día 1, día sexto, hasta el día sexto, ¿verdad? Día tercero, cuarto, quinto, etcétera, etcétera. Pero respecto a Shabbat no dice eso. Solamente dice que reposó. Y esto me implica la eternidad de Shabbat. Cuando yo guardo Shabbat, yo me estoy conectando con la eternidad del Abacados. Por eso Ezequiel 46 dice que en Shabbat se abre la puerta de Cadán, la puerta del oriente. Por eso en Yeshua, en Shabbat fue lo que hizo la mayoría de milagros. En Shabbat iba a la sinagoga, ahí encontró al endemoniado, ahí sanó al paralítico, etcétera, etcétera. Si nosotros revisamos los escritos del primer siglo, que son mal llamados evangelios, porque el evangelio es otra cosa, por llamarlos evangelios, muchos de nosotros hemos creído que el evangelio son los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Y ya el resto no vale. Por un tema solamente de un nombre, ha generado tanta confusión dentro del pueblo del Eterno. Clave entender eso, porque esa es la marca, el séptimo milenio, cuando se ejecuten las convocatorias de otoño, Yom Teruah, que abre las puertas a Yom HaKippurim, el día de la expiación, Sukkot, eso es la puerta para entregar el reino al Elohim y Padre, para que Él sea el todo en todos.
El séptimo me conecta con la eternidad, ¿verdad? Lo que está en Sukkot tiene 7 días, pero dice el primero y el séptimo día y el octavo día serán días de reposo. Pero ¿cómo si es 7 días? Es que me conecta con la eternidad. Por eso no tiene ni tarde ni mañana Shabbat. Si lo revisamos bien, en Génesis 2 no hay el cierre de tarde y mañana para Shabbat. Principios espirituales que debemos tomarlos para aplicarlos de la manera correcta el día de reposo hoy por hoy. Ahora vamos a ver un punto muy importante. Vamos a ver, no vamos a estudiar en detalle, sino los rasgos principales acerca del Shabbat lunar y del calendario de Sadok, calendario de Enoch también. ¿Qué dice este postulado? Ustedes pueden mirar ahí en pantalla que el inicio del mes, el inicio de la semana cae con la luna nueva, con Rosh Hodesh. Entonces, de tal manera que siempre los días, unos dicen 7, 14, 21 y 28 son Shabbat, independientemente. Por eso algunos celebran miércoles, jueves, viernes, celebran Shabbat, porque toman como referencia la luna nueva. Entonces, sale la luna nueva, como dura 40 a 48 horas, esperan las 24 horas de las otras siguientes y empiezan el inicio de la semana. Y así, cada 7 días es Shabbat para ellos. Pero lo que vimos al inicio, la luna nueva no marca el día primero de la semana, porque recién fue puesta en el 4.º día. Entonces, es un calendario que está totalmente opuesto y tiene errores, porque si lo toman así literal, 7, 14, 21, 28, sino como aquí en este caso, 8, 15, 22, 29, porque también ahí hay varias líneas como en todo lado, faltaría 1 o 2 días para completar los 30 días. Porque en la escritura, en la Biblia, todos los meses, 30 días, 29, pero eso no lo determina el hombre. No puede hacerlo por cálculos astronómicos. Eso lo determina el Padre, que regula los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas. Él sabe cuándo hacer aparecer a la Luna. Por eso puso como señales los astros para que el hombre no meta mano ahí y para que no nos cause confusión. Con esto no quiere decir que nos volvamos observadores de las estrellas, astrólogos, sino que para que nos marquen los tiempos y especialmente el inicio de mes, que es con la luna nueva. Pero el inicio de mes no es inicio de la semana. La luna fue puesta en el 4.º día. Entonces, este tema del calendario, de este Shabbat lunar, como le conocen, que también es la base para, utilizan el libro de Enoch para hacer esto, etcétera, etcétera. Pero recordemos que el libro de Enoch no es un texto avalado por Yeshua. Ni siquiera voy a decir por aquellos que hicieron el canon bíblico, por Yeshua. Porque si hubiese sido necesario, libro de Enoch, libro de Yasser, que son libros muy hermosos que me amplían muchas cosas, pero no como enseñanza, no como base, no como Torah del Altísimo, téngalo por seguro, que Yeshua cuando resucitó les hubiese dicho, miren, les abrió el entendimiento para que entiendan, ley de Moisés, profetas, escritos, el libro de Enoch, el libro de Yasser, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás, etcétera, etcétera. No lo dijo él, ¿verdad? Si nosotros somos discípulos del Mesías y cumplimos lo que está, la gran omisión de Mateo 28, 19, que muchos evangelizan pero no discipulan, dice enseñándoles lo que yo les enseñé. ¿Qué enseñó el Mesías? Ley de Moisés, profetas y escritos. ¿Sí o no? Los discípulos del Mesías pues tendrían que enseñar eso. Y el Mesías nunca enseñó una semana que empezaba con el inicio de mes. El Mesías, él acató, respetó los tiempos que se cumplían en el primer siglo en su pueblo. Él guardó el Shabbat en el día que el pueblo judío guardaba Shabbat, ¿verdad?
No les dijo este día está equivocado. No les dijo el inicio de mes está equivocado. Él avaló lo que ellos practicaban en ese tiempo, porque él se reunía en Shabbat en la sinagoga. Ya vamos a ver textos bíblicos. Él avaló esos tiempos. Entonces nosotros deberíamos acatar lo que dice el Mesías, no lo que dice el calendario de Enoch, que aquí vemos contradice totalmente a lo que está en la semana de la creación. Por eso es importante conocer la semana de la creación. La luna no determina el primer día de la semana. La luna determina el inicio de mes. El calendario de Enoch, el Shabbat lunar, etcétera, etcétera, marcan la luna como inicio de la semana, contradiciendo totalmente lo que está escrito en Génesis 1. Entonces, ojo con eso, verifiquen, profundice un poco más para que usted pueda conocer todo este tema. Y vamos a ver algunos puntos de este calendario de Enoch, Shabbat lunar, etcétera, etcétera. Otros les llaman el calendario sacerdotal de Sadoc, porque estuvo vigente hasta el último de los sacerdotes sadoquitas en la época de los macabeos. Pero no hay ningún fundamento bíblico para eso. Primer punto, el primer día de la semana se inicia con la luna nueva. Entonces son 7, 14, 21 y 28. ¿Verdad? Entonces hay un desfase. Se comen 2 días o un día, 29 y 30. Es un calendario incompleto. No toma en cuenta las instrucciones, que están mucho en las escrituras. Por ejemplo, en el libro de Samuel, David iba a reunirse, no fue a la comida de la luna nueva, ¿verdad? Con el rey Saúl, que era el inicio del mes. Ellos tenían claro, tenían la señal. Había 2 testigos en Jerusalén que miraban que aparezca el primer casquete de la luna, iban al Sanedrín y ahí declaraban que empezaba el nuevo mes. Nunca con estos cálculos. Esto es reciente. ¿Qué implica? Que al quedar un día suelto, entonces es una semana de 8 días. ¿Verdad? Ya no es una semana de 7 días, porque ahí está flotando un día. El día 30 o el día 29. Y eso contradice totalmente a lo que dice, 6 días trabajarás y el 7º descansarás. En el gráfico, no sé si se acuerdan, vieron que hay un 8º día. Se inventaron un 8º día. Entonces hay una semana en el calendario de Enoch que tiene 8 días. Pregunta, ¿cuál fue la cantidad de días que tenía la semana de la creación? 7. Este calendario añade una semana que tiene 8 días. Desde ahí nosotros podemos ver que algo no está cuadrando. Aunque suene muy bonito, muchos cálculos, muchos números, etcétera, etcétera, pero contradicen la escritura. Si una enseñanza contradice un punto de la escritura, nosotros debemos meditar seriamente antes de tomar por válido ese asunto. Continuemos. ¿Qué es lo que pasa con el calendario de Enoch? Igual con el calendario astronómico, que le modifican para que no caigan en determinadas fechas, ¿verdad? Para que no caigan, por ejemplo, Yom Kippur en Shabbat, etcétera, etcétera, ¿verdad? El calendario de Gilel. Aquí ocurre algo similar, porque siempre, como este modelo sigue así, todas las convocatorias, Pascua, panes sin levadura, primicias, Shavuot, etcétera, etcétera, caen los mismos días de la semana todos los años. En el calendario del Padre puede caer lunes, martes, miércoles, jueves, incluso Shabbat puede caer una convocatoria del Padre, dependiendo de la aparición de la luna y el conteo que se hace a partir de la aparición de la luna, visible al ojo humano, no con telescopios, porque en esta época que fue dada fue para que sea visible al ojo humano, sin ningún otro medio adicional. Y así se va desfasando. Y ellos añaden cierta cantidad de días, cierta cantidad de años. Igual que en el calendario rabínico que utilizan nuestros hermanos de Judá,
que añaden un mes, se inventan 13 meses en determinados periodos de años, pero la escritura nunca me habla de 12 meses. Eso lo veremos más adelante, no está dentro de los planes de la escuela, pero vamos a estudiar. Nosotros tenemos una enseñanza sobre ese tema. Miren, igual que el calendario rabínico, que es por cálculos astronómicos, no utilizan la luna nueva, sino lo que está ya planificado, porque de aquí saben hasta N años adelante ya tienen las fechas de las convocatorias, cuando eso lo determina solamente el ABA, con la luna. No se lo hace por cálculo astronómico, no se lo hace con estos principios de no. Los dos tienen falencias. La decisión es, cada uno de nosotros, investigar, escudriñar y guiarnos por la palabra. ¿Qué otra cosa tiene este calendario? Que ninguna convocatoria cae en Shabbat. Y de hecho, nosotros hemos visto como algunas convocatorias han caído en Shabbat y se ha tenido Shabbat semanal y también un Shabbatón anual, ¿verdad? De los días de reposo que tienen ciertas convocatorias, días de reposo anuales. No existe ningún pasuk, versículo en la Biblia, que diga que el Shabbat se cuenta a partir de la luna nueva. Como no hay ningún versículo en toda la escritura que diga que fue cambiado del Shabbat al domingo, el día de reposo. No existe. Son presunciones humanas. Pero si hay en esas presunciones, postulados, teorías, enseñanzas, alajá, etcétera, etcétera, como quieras llamarle, hay un punto que se vaya en contra de la Torá, yo debo meditar. Ninguna cosa que enseñe el hombre puede estar sobre lo que el Padre ha dicho, sobre lo que el Padre ha instruido. Mencionemos algo rápidamente del calendario gregoriano. En el siglo XVI, alrededor del año 1500, no se cambió la semana, solamente se quitaron días. De lunes 1 se saltaron al lunes 18 para cuadrar los desfases que había para la celebración de Pesaj. Se saltaron días de conteo, pero no se alteró la semana, siempre permaneció. Y en los calendarios usted puede mirar que siempre está como primer día, el día domingo, el primer día, y termina siempre en Shabbat o sábado según el calendario gregoriano. Pero no hubo cambio de inicio de la semana, no fue alterado inicio de año, etcétera, etcétera. Aquí se afectó la nomenclatura del conteo gregoriano, pero del conteo que lleva el pueblo de Dios, eso no se alteró. Shabbat o sábado. Ya les adelanté un poco qué celebramos nosotros. Shabbat, sábado, es consagrado a Saturno, asociado con Cronos. ¿Y Cronos quién es? De ahí viene cronómetro, el que maneja el tiempo, las horas del calendario gregoriano, del príncipe de Grecia, de la cultura occidental. Y básicamente de la mayoría de las culturas sobre la tierra. Entonces miren cómo aquí es evidente la profecía de Daniel cuando dijo que el cuerno pequeño intentará cambiar la Torá y los tiempos. Aquí un ídolo griego que manejaba el tiempo es aquel que maneja el día del Padre, que Shabbat marca ciertos tiempos proféticos importantes del Padre, porque todo gira en base al 7, ¿verdad? La semana de 7, cada 7 años Shemitah, cada 7 ciclos Shemitah, jubileo, y todo el conteo profético del Padre para cumplir los 6,000 años son 120 Yobel, 120 jubileos, 6,000 años. Altera todo el ciclo del Padre. ¿Y eso es para qué? Para que el pueblo no esté atento a los eventos proféticos que tiene determinado el Padre en sus Moedim. Porque si cambia la estructura de Shabbat, el inicio de Shabbat, téngalo por seguro que va a cambiar la fecha de algo muy importante que va a acontecer acá. Cuando seamos levantados, cuando suene el shofar, Yom Teruah, algunos van a estar desfasados esperando fuera de tiempo. Porque hay estas corridas de tiempo. Parece algo inocente. ¿En qué nos afecta? En que
lo que dice en 1 Tesalonicenses 5 el apóstol Pablo. Él dice, pero ustedes, hermanos, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes conocen los tiempos y las ocasiones. Para ustedes no vendrá como ladrón en la noche, porque ustedes están en luz, ustedes conocen los tiempos. ¿Quién no maneja el tiempo del Padre? ¿Quién sigue calendarios que van en contra de la Torá? No está en luz, está en oscuridad porque no está alineada al tiempo del Padre. Y celebran las convocatorias que son manifestaciones de la eternidad, intervención del Padre, como fue Pascua, que fue la muerte de Yeshua, la liberación de nosotros del pecado del mundo, de la maldición, y todo el significado profético que tienen las convocatorias. Va a estar desalineado celebrando en otra fecha. Quienes celebraron en mes 13, miren, se desfasan 30 días de la celebración de Pesaj. Pues no es algo simple. Se desincroniza del calendario profético del Padre. Moedín significa entrar en la eternidad, manifestación de la eternidad, porque son manifestaciones de la eternidad del Padre, que se cumplieron a través de su Hijo Yeshua. No guardamos sábado, sino Shabbat. Y ojo con enseñadores de la casa. Les vamos a dar un fuerte apretón muy cariñoso en los portaaretes a aquellos que sigan utilizando una terminología que no está de acuerdo a las Escrituras. ¿Verdad? El lenguaje es clave porque lo que yo hablo es davar, es materia. No es solamente palabras. Afecta todo el entorno, afecta la genética de los hijos de Dios. Ustedes pueden tener muchos tutores, pero un solo Padre, porque yo les engendré por medio del Evangelio. Vosotros sois renacidos de nuevo, no de simiente humana, sino de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Una correcta predicación, la verdad, le da la semejanza al Hijo del Altísimo. Pero si usted dice que guarda sábado, entonces usted está diciendo que por más que se congregue usted en ese día, usted está rindiendo culto a Saturno. Nunca hablar para un hijo de Dios era un acto inocente. ¿Cómo el Padre creó las cosas? La palabra, ¿verdad? Continuemos. Todos los días de la semana, para fundamentar algo más, son nombrados por los números, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y el séptimo Shabbat. Pero ¿qué hizo el sistema que se opone al Padre? Puso Sunday para el sol, ¿verdad? Monday para la luna, the moon. Martes para Marte. Miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Sábado, Saturno. El Padre dice, un día consagrado para mí. Las tinieblas dicen, toda la semana consagrado a un ídolo. Y es más, todos los días del año consagrados a un ídolo. Por eso ustedes pueden ver en los santorales católicos, día 1, San Cachucho, día 2, San Cachucha, San X, San Y, San Z, ¿verdad? Cada día tiene una invocación, ¿sabe qué? Al espíritu de muerte. Porque ellos ya están muertos. Y la Torá prohíbe invocar los muertos. Entonces, ¿quiénes celebran eso? ¿Bajo qué manto se están poniendo? Bajo el manto de muerte. No es un acto inocente. Shabbat es el día, la marca de los hijos del Altísimo. No estamos en oscuridad, estamos en luz. Entonces ahora usted ya tiene claro realmente qué es, qué realmente significa todo esto, ¿verdad? Para resumiendo hasta aquí, la semana creacional, Shabbat es independiente de la aparición de la luna, porque la luna apareció en el cuarto día. Un día consagrado para el Abacados. Solo un día tiene nombre, apartado, consagrado para el Santo de Israel. Hasta aquí, eso básicamente lo que hemos hablado y todos los principios de Shabbat. Apréndase esos textos, 2 de aquí, los otros, que se sepa unos 8 textos es suficiente para que usted comparta con una persona, porque usted necesita autoridad para
decir a la persona, no basta decirles que el séptimo día no ha sido abolido, pero ¿dónde está escrito? Sus palabras no convencen a las personas. El Espíritu de Dios convence a las personas a través de escrito está, escrito está, escrito está. Cuando Yeshua tuvo que enfrentarse a Hasatán luego de volver de los días de ayuno, no le dijo, yo pienso, mire, es que es así, es que al Padre hay que adorarle, es que no hay que tentar a Dios. Le dijo, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Ejemplo tenemos. Por eso importante. Y la próxima clase se les preguntará antes de iniciar textos de estos que usted debe saberlos. Y ahí sí va a tener que abrir la cámara para verle que no esté leyendo. Ahí será aleatoriamente preguntarles, pero en cada clase va a haber algo. ¿Y eso para qué hacemos? Para que estudie, para que su tiempo que usted está invirtiendo, lo que el Padre le dio, lo que está haciendo usted esta noche, sea rentable, sea productivo. Muy bien, continuemos. Y para que se acostumbre a estudiar, para que desarrolle disciplina. ¿Cómo sucedió el cambio del día de reposo? Y también para fundamentar si es que realmente Shabbat que se celebra coincide con el sábado gregoriano. Si es que es cierto o no. Porque Judá lo celebra, pero hay una corriente que dice no, que eso es pagano, que no es de ese día. Y celebran otros días. Vamos a ver qué tan fundamentado está eso a través de evidencia bíblica, de evidencia histórica, para que veamos si es que realmente es así. A lo que respondan las preguntas, en la siguiente clase les enviaré la presentación. Porque hay que motivarles a los que estudian, ¿verdad? Entonces, si es que tal vez está muy pequeño, está viendo el celular o tablet, no se preocupe, estudie y va a tener la presentación. Con todo yo voy a leer. Miren, 155 de la Era Común. Justino Mártir escribió, y en el día llamado domingo, todo aquel que vive en nuestras ciudades o en el campus se reúnen en un lugar. El domingo es el día en que realizamos nuestras asambleas comunes, porque es el primer día de la semana en el cual Dios hizo el mundo. Y voy a leer textualmente, Jesucristo nuestro Salvador resucitó de los muertos el mismo día. Eso está escrito en un libro que se llama Nuestros Fundamentos Firmes, en la página 649. Miren, ahí y habla de cambio de un día al domingo y lo ponen como ese día que resucitó el Mesías, y también que es el primer día de la semana en el cual el Todopoderoso hizo el mundo. En el primer día es luz y fue luz, ¿verdad? Muy bien, entonces miren, desde muy temprano ya hubo una línea que se apartó, que cambió al domingo. Ahora vamos a tratar de fundamentar, de poner evidencia de que el sábado era o no era, coincidía, con el Shabbat que guardaban el pueblo de Israel. Constantino, en el año 321, no todo pasó en el año 325, en el Concilio de Nicea, él dice, y esa se llama la ley dominical de Constantino, que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol. Hizo un cambio, ya no el día de descanso que Roma guardaba el sábado, igual que el pueblo judío guardaba el sábado. Pero desde el año 155 y un poco más antes, con Ignacio de Antioquía, ya hubo cambios para cambiarse al día domingo. Constantino lo que hizo es regularizar, legalizar un movimiento que estaba dándose desde el inicio, desde estos años, desde el inicio del siglo II más o menos, que fue el cambio de día, cambio de la estructura determinada por el Todopoderoso. Les estoy dando un resumen de años rápido, luego vamos a fundamentar más algunos textos. Y luego ya, en la época de la Iglesia Católica Romana,
en una obra que se llama El Catecismo Explicado. Dice, el día de reposo de los judíos era el sábado, escuche. Esto está dentro de un canon católico que se llama el canon Caferata. Y ahí dicen, el día de reposo de los judíos era sábado. Está clarito, aquí esta evidencia histórica me muestra que Shabbat coincidía con sábado hasta esta época, digamos, alrededor de el primer, segundo siglo de la era común. Luego empezaron ya cambios diferentes, pero en la época de Yeshua se guardaba, coincidía Shabbat con el sábado. No eran dos días diferentes, que coincidió por N circunstancias, pero no quiere decir que era pagano, es una coincidencia, porque antes de eso, Roma no tenía semana de 7 días, tenía semana de 5 días. Si estudiamos un poco cómo era el calendario juliano, calendario que ellos tenían, no era un calendario de 7 días. Se determinó en esas épocas el calendario, la semana de los judíos, se estableció en todo el Imperio Romano. Luego se cambió el día de reposo, pero Roma tenía una semana diferente. Claro, era una cultura pagana movida por dioses paganos, entonces era diferente. El día de reposo de los judíos era el sábado. Nosotros los cristianos santificamos el domingo. La iglesia, por el poder que le concedió el Señor, cambió la observancia del sábado al domingo. Ahí está una evidencia histórica en el canon Caferata, que está en un libro que se llama El Catecismo Explicado, en la página 89. Una evidencia histórica de que el Shabbat judío coincidía con el sábado romano, que era en esa época el imperio que estaba dominando a la provincia de Judea. Judea, Samaria y Galilea, ¿no? Que era como estaban divididas las tres provincias. Continuemos. 84 de la era común, en una obra que se llama Estrategematón, del año 84, miren qué temprano. Dice, el desafío, Augusto Vespasiano atacó a los judíos en el día de Saturno, un día en que es pecado para ellos hacer cualquier tipo de negocio. Esto de un escritor de nombre Frontino. Miren, les atacó en Shabbat, en que ellos no podían defenderse. Y dice, en el día de Saturno, clarísimo, sábado, en un día que es pecado para ellos hacer cualquier tipo de negocio. ¿Y cuál es el día que es para los judíos pecado hacer negocio? Shabbat. Eran el mismo día. Shabbat para los judíos, para el resto del imperio y las otras culturas, era sábado. Los que estaban desde luego bajo el dominio del imperio romano. Miren lo que dice esta persona es contemporánea, Alirio Martínez, tal vez algunos la hayan escuchado. Es uno de los fuertes defensores del calendario de Enoch, del Shabbat lunar. Y miren en palabras textuales de él, en una obra que se llama El calendario de Enoch, de unidad entre el Shabbat y el judaísmo. Esto es contemporáneo, fresquito, miren lo que dice. Shabbat, igual es literalmente como él escribe, no es que sea el nombre Yahushua, voy a leer lo que está literal ahí. Shabbat que Yahshua estimuló en sus relaciones convivencia con sus fraternos Yahudim judíos, los invitamos a seguir las fechas correctas de los ancestros, mientras que celebramos el Shabbat tradicional que Yahushua, por la razón que fuera, hizo de la misma manera. Miren, esta persona, defensor del Shabbat lunar, dice que Yeshua celebraba con su pueblo el mismo día, que coincidía con el sábado romano. ¿Por qué lo hizo eso? No sabemos. Dice, pero no nos hagamos problema, nosotros también hagamos lo mismo hasta que se aclare. Él reconoce
que el mismo día que el pueblo judío celebraba Shabbat, ese mismo día Yeshua celebraba Shabbat y que coincidía con el sábado romano que se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Es decir, no se cambió días, lo que se cambió fechas del 1 al 18, etcétera, etcétera, pero no se cambió la estructura de la semana. En el siglo I y hasta la época actual, el pueblo judío y todos aquellos que acceden a la Torá celebran Shabbat en el mismo día que el sábado, digamos ahora ya gregoriano, porque coincide, no porque sea algo pagano, coincide por esas cosas de la vida, como muchas veces coincide el jubileo católico con el jubileo de las escrituras, el año Shemitah, ¿verdad? Pascua, coincide a veces del mismo día, pero no quiere decir que ellos estén totalmente en la razón. Coincidencia, entonces. ¿Debemos o no debemos celebrar en el día sábado Shabbat? Sí, hay evidencia histórica bastante. No les voy a poner por motivos de tiempo, pero hay cualquier cantidad de evidencia histórica y voy a mencionarles algunas nada más. Por ejemplo, esta de Eusebio de Cesarea, historiador que es muy conocido, muy famoso, en un libro Historia de la Iglesia, el capítulo 27, él dice: el grupo herético de los ebionitas guardaban el sábado y toda la conducta judaica, pero el domingo observaban prácticas parecidas a las nuestras en memoria de la resurrección del Salvador. Miren, el grupo herético de los ebionitas. ¿Quiénes eran los ebionitas? Eran parte de los nazarenos que se dividieron en varias fracciones, que huyeron cuando Jerusalén estuvo sitiada en el año 70, huyeron a Pela. Y de ahí nace este movimiento de los ebionitas, que la característica de ellos era, negaban la deidad de Yeshua, que no es hijo de Dios, que no nació de una virgen, eran los postulados de ellos. Parecido a lo que se enseña hoy mucho, ¿verdad? En raíces hebreas. Hay grupos que dicen: no, él fue un hombre más, no es nada. Tiene su origen en este grupo que salió de los nazarenos. Dicen: estos ebionitas guardaban el sábado y toda la conducta judaica, pero el domingo observaban prácticas parecidas a las nuestras de memoria de la resurrección del Salvador. El sábado, Shabbat, ellos guardaban porque conocían, pero también lo hacían el domingo porque fue un decreto imperial, recordemos, de que deben empezar a guardar eso. Bernabé, no el de las escrituras, dice, en la epístola de Bernabé, esto es documentos históricos de los padres de la iglesia. Por último les dice: ustedes pueden hallar todo esto resumido en un libro que se llama Obras Selectas de los Padres de la Iglesia. Ahí usted puede verificar eso. O en internet. Dice Bernabé: vuestros novilunios y vuestros sábados no los aguanto. Mirad cómo dice: no me son aceptos vuestros sábados desde ahora, sino el que yo he hecho. Miren, y aquí se malinterpreta como hasta hoy se malinterpreta la profecía de Joel, en que dice: yo haré cesar vuestros días de regocijo, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas y vuestros sábados e inicios de mes. Dicen: ya está abolido, ya no vale. Ese pensamiento se originó en Bernabé. Nada hay nuevo bajo el sol. Todo lo que está aconteciendo ahora, judaísmo, cristianismo, raíces hebreas, estuvo su origen en el primer siglo y a lo largo también de toda la historia, desde que el hombre fue puesto en la tierra. No hay nada nuevo bajo el sol. Las mismas cosas suceden. ¿Y qué se dice ahora? Ahí está, él dijo que va a abolir, que ya no soporta esas cosas. Pero ¿a quién estaba hablando Oseas? ¿A quién profetizó Oseas? Al reino de Israel, al reino del norte, a las 10 tribus, ¿verdad? Y por eso ellos fueron dispersos y llevados cautivos, nunca más regresaron como nación, y se olvidaron, como nos olvidamos nosotros somos parte de ese Israel disperso en las naciones, porque el Padre dijo que les haría olvidar por causa de la idolatría. No era para todas las 12 tribus, era para las 10 tribus. Pero Bernabé, este padre de la Iglesia Católica, no de los nazarenos, ni siquiera padre de la Iglesia Protestante,
La iglesia protestante nace alrededor del siglo XVI de la era común con Martín Lutero, bueno, y otros movimientos que hubo anteriormente. La iglesia protestante no tiene historia acá. Se toma prestada milenios de historia de la iglesia católica romana y la toma como suya, porque no tiene fundamento en el primer siglo. Cristianos, cuando empezó el movimiento, que lo dijo Ignacio de Antioquía, a partir del año 98 de la era común, se estaba refiriendo, y él utilizó la palabra católico, se refiere a la iglesia católico romana, no a la iglesia protestante. Durante 1500 años no hubo ni un solo protestante, no hubo ni un solo evangélico. Nacen de Lutero, principalmente, que es el más conocido de los reformadores. Miren qué dice él. Dice, no me son aceptos desde ahora, sino el que yo he hecho, aquel en que había haciendo descansar todas las cosas, haré al principio de un día octavo, lo mismo que los que manejan el calendario de Enoch, se inventan un día octavo. Es decir, el principio de otro mundo. Por eso, justamente nosotros celebramos también el día octavo, el domingo, con regocijo, por ser el día en que Jesús resucitó de entre los muertos y después de ser manifestado, subió a los cielos. Aquí habla de sábados y de domingos. Y sábado, en la mayoría de las traducciones, usted no mira que dice, y entró en la sinagoga en el día de reposo. La mayoría de las traducciones dice, entró en sábado, sanó en sábado. Se enojaron los fariseos porque había sanado en sábado, ¿verdad? La misma Reina Valera y las traducciones que se basan en todos los códices griegos nos dan evidencia de que sábado lo utilizaban como sinónimo de Shabbat. Es decir, coincidía el mismo día, pero no quiere decir que sea lo mismo. La misma Reina Valera me da, no tenemos que estar buscando por otro lado. Por motivos didácticos de enseñanza de esta escuela, para que ustedes tengan una formación integral, es que estamos dando esta evidencia histórica, pero no necesariamente fue así. Cipriano de Cartago, alrededor del año 258, en la epístola 58, dice esto, miren, el octavo día, que es el primer día después del Shabbat y el día del Señor. Mire, el octavo día, que es el primer día, es decir, el domingo, después de Shabbat. Clarito, no voy a poner porque hay cualquier cantidad de evidencia histórica. Ahora vamos a ver la última de esta evidencia histórica en el Concilio de la Odisea en el año 381, en el Canon 29, ahí está escrito, los cristianos no debían judaizar, guardar el sábado y ser vagos en sábado, sino que debieran trabajar ese día. Pero el día del Señor, es decir, el 10 solis, el venerable día del sol, el domingo, ese deben honrarlo especialmente. Miren, ya empezó el término judaizar. ¿Quién guardaba el Shabbat? El día del Señor. Dicen, no deberían estar trabajando, no deberían ser vagos del Shabbat, sino deberían trabajar. El domingo es que deberían reposar. Y aquí me une, ¿por qué les presento todo esto? Para que miremos cómo se utiliza, cómo hay la secuencia en evidencias históricas de que el sábado coincidía con Shabbat. Y ahora vamos a entrar a la parte bíblica para fundamentar esto a través de las enseñanzas de Yeshua, a través también de Pablo, a que veamos si ciertamente es así. Con esto cerramos, digamos, la parte histórica, que es necesario conocerlas, y ahora vamos a ver también la parte bíblica, que es la que mayormente nos interesa. Marcos 2, del 27 al 28. También les dijo el día de reposo. En otras versiones, ustedes miran, dice sábado. Fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. No quiere decir que violaba el día de reposo, sino que es Señor de ese día. Y en las Biblias, en la mayoría de las traducciones, no dice día de reposo, dice el sábado. El sábado fue hecho por causa del hombre, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado.
La misma Reina Valera, ustedes pueden verificar en sus Biblias o ver en varias versiones, me da evidencia de que sábado se utiliza como sinónimo de Shabbat, porque se practicaba en ese mismo día. Lucas 4:16. Fue a Nazaret donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado, miren, entró en la sinagoga y se levantó para leer. ¿En qué día se reúne en la sinagoga? Desde hace varios milenios el pueblo israelita, incluido la tribu de Judá. Shabbat, ¿sí o no? Y aquí dice que en el día sábado él entró a la sinagoga y se levantó a leer. Es decir, Yeshua guardó Shabbat en el día que guardó el pueblo judío, que es el mismo día, porque eso no había habido variación hasta el día de hoy, que coincide Shabbat con el sábado. Pero la diferencia es que nosotros y el pueblo judío guardamos Shabbat, no guardamos sábado. Quien dice que guarda sábado todavía no le ha resplandecido la luz, porque nosotros no guardamos sábado. Ojo con eso. Shabbat, porque es el séptimo día del Señor. Va a llegar en el momento en que sábado va a desaparecer, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén palabra del Señor. Así que mejor que nos vayamos preparando para esos tiempos, para no andar confundidos. Lucas 4:31. Entonces descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba los sábados, miren. Les enseñaban los días de reposo. Este texto se utiliza para decir que Yeshua quebrantó la Torá, que trabajó en la Torá. Mateo 12 del 1 al 2. En ese tiempo Yeshua pasó por los sembrados en sábado, en Shabbat. Ya vamos a ver por qué es Shabbat. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y al verlo los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el sábado. Es decir, arrancaban porque para ellos era trabajo. Pero, ¿por qué ellos arrancaban sin utilizar herramienta? Porque Deuteronomio 23:25, en los campos dejaban en las esquinas para que la gente que tenía hambre vaya, arranque y coma. No podían utilizar herramienta, tampoco podían almacenar en sacos, etcétera, etcétera, lo que utilizaban en ese tiempo. Para ir cargando eso, tomaban solamente lo que necesitaban. Y eso era una obra de misericordia y una obra de sedacá. Y Yeshua, ¿qué le responde? ¿Acaso ustedes no saben lo que hacen los sacerdotes que violan Shabbat? Porque ahí preparaban los panes de la proposición. Y para preparar un pan, ¿qué es lo que tienen que hacer? Encender fuego, amasar, poner la harina, aceite, etcétera, etcétera. ¿Implicaba trabajo, sí o no? Tenían que circuncidarse, que se caía al octavo día y era Shabbat, tenían que circuncidarle. Y eso era utilizar herramienta, circuncidarle, había derramamiento de sangre. Habían los sacrificios diarios, que está estipulado en el libro de Números, ¿verdad? Y también había sacrificios especiales para Shabbat. Es decir, que en Shabbat era doble sacrificio. Y para hacer eso tenían que degollar al animal, partirlo, hacer que sea consumido todo. Es decir, era trabajo. ¿Por qué eso no era considerado violación de Shabbat? ¿Y por qué esto, comer, arrancar espigas para comer, sanar, liberar, expulsar demonios era considerado trabajo? Porque, como siempre, para el hombre es más fácil amar a Dios que amar al prójimo. Yo a mi Dios le doy todo, pero a su hermano que mira cara a cara, ¿qué? No es que yo sirva a Dios, pero no al hombre. ¿Y a su hermano qué? Igual, eso ha sido a lo largo de toda la historia. Eso vino a combatir Yeshua, que aprendan a amar a su hermano. Porque esto no era considerado violación de Shabbat, porque era para honrar a Dios. Y Yeshua dijo, es lícito sanar en Shabbat, porque la escritura, él era el cumplimiento.
lo que leímos en Lucas 4. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿verdad? Para predicar las buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, libertad a los que están oprimidos. Entonces, todo eso estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Por eso dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No es que estaba creando, Él ya lo creó todo. Él terminó todo en 6 días. Está viendo ahora el cumplimiento, el desenlace de todo lo creado. Yeshua no iba a pescar. No estaba haciendo obras para sí mismo. Estaba haciendo las obras del Padre. Predicando, sanando, liberando. Eso es lícito hacer en Shabbat. Shabbat no es no hacer nada, quedarse de brazos cruzados. Al contrario, es estudiar Torah, visitar enfermos, sanar, liberar. Si usted tiene que viajar, usted tiene que utilizar ascensor por causa de una vida, por causa de la predicación del Evangelio, usted puede hacerlo porque ante todo está la vida humana, porque usted va en cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué decían eso? Porque había normas que decían que no puede hacer ciertas tareas, 39 normas que pusieron como escudo para que no se viole el Shabbat. Y lo hicieron claro porque vieron la destrucción del templo, vieron 10 tribus que se perdieron, que la mayoría fueron absorbidos entre las naciones, entonces pusieron cercos para evitar otro desastre como esos. Pero a la larga eso terminó siendo una carga y terminó siendo peso sobre la vida de ellos. El entorno de Yeshua fue combatir las tradiciones de los hombres. Continuemos. Hasta aquí, Shabbat, estamos matando 2 pájaros de un tiro. Shabbat coincide con sábado porque lo manejan los traductores de la Reina Valera igual, ¿verdad? Entonces no hay que buscarle otro asunto. Si decimos que creemos en la Biblia, vemos que sábado es tratado igual que Shabbat, porque si no le hubiesen puesto otro nombre. Y lo que podemos hacer en Shabbat. ¿Qué no podemos hacer en Shabbat? Pues es muy simple. Los principios que vimos al inicio y ahora otro, es lícito hacer bien en Shabbat, porque Yeshua es Señor del Shabbat. Él vino a darnos la correcta vivencia, aplicación de lo que realmente es el día de reposo para el Señor. Aquí está en Números 28, en el Shabbat ofreceréis 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como prenda vegetal con su libación. El holocausto de cada Shabbat será además del holocausto continuo y su libación. Miren, había la ofrenda diaria en Shabbat, había también ofrenda de Shabbat en Shabbat. Por eso es que todos los 24 órdenes sacerdotales trabajaban ahí, y especialmente en las convocatorias por la cantidad de ofrendas que tenían que hacer. Y eran días de reposo semanales, días de reposo anuales. No era violación de Shabbat. Cuando usted predica el Evangelio, si tiene que utilizar internet para predicar el Evangelio, usted no viola Shabbat, porque lo importante es la predicación del Evangelio. Traer consuelo, una llamada a una persona. Hoy estuve con un rabino que siempre que nos encontramos aprovecha para conversarme muchas cosas. Y él me decía que ellos, un verdadero judío, no sale en cámaras en Shabbat porque es prohibido pasar frente a una cámara. Si ellos están caminando y ven una cámara en un edificio, dice que pasan por otro lado porque es prohibido. Pero eso no dice la Torah, es parte de la cultura. Pero si tiene que salir en una videollamada para un enfermo, para alguien que necesita ayuda, para darle consolación, eso no es violar Shabbat, porque es el principio, la intención del corazón. Pero si es que usted abre la computadora para estar mirando películas, para estar en redes sociales, eso es violar Shabbat. En redes sociales haciendo cosas suyas, no las del Padre. Se abre para enseñar, para predicar, para mandar textos, eso no es violación. Muy bien, esperemos que con esto se nos vaya aclarando más de lo que nosotros ya conocemos, cómo realmente es guardar el día de reposo, el séptimo día. Juan 7 del 22 al 24 de la circuncisión, ¿verdad? Circuncidan y no es quebrantar la instrucción del Todopoderoso. Juan 5:8. Juan 5 me da todo realmente lo que representa el Shabbat que guardó Yeshua.
violó las normas de los ancianos, que decían, por ejemplo, Shammai decía que si alguien está enfermo y está muriéndose, que no se le debe sanar en Shabbat, no se le debe ayudar. Entonces, quienes le decían, ¿por qué le sanaste? Eran de esa escuela de enseñanza que había en el siglo I. La escuela de Hillel decía que sí se le puede ayudar. Entonces eran conflictos de enseñadores, como hasta ahora, ¿verdad? Que muchos se sacan los pelos y ni siquiera es por algo que se ha revelado para ellos, sino porque aprendieron de otro. Se enemistan con el hermano porque aprendieron de otro otra cosa y quizás no tiene fundamento bíblico. Eran encontrados. Por eso querían apedrear y por eso querían matarle a Yeshua. Porque iban en contra de la tradición de los ancianos. Porque si un momento quebrantaba la Torá a Yeshua, ¿sabe qué es lo que pasaba? Le llevaban al Sanedrín. Alguien que quebrantaba Torá iba al tribunal que había, que se llamaba Sanedrín en esa época. No le encontraron quebrantamiento de la Torá. Lo que sí le encontraron era quebrantamiento de la tradición de los hombres, quebrantamiento de la tradición de los ancianos. Juan 5 del 8 al 10. Yeshua le dijo, levántate, toma tu cama y anda. Y enseguida el hombre fue sanado, tomó su cama y anduvo. Y aquel día era Shabbat. En otras versiones dice era día de reposo, en otras versiones dice era sábado. Importante que usted tenga varias versiones para que vaya comparando. Entonces los judíos le decían a aquel que había sido sanado, es Shabbat y no te es lícito llevar tu cama. ¿Cuál era una tradición humana que luego se convirtió en tradición rabínica, que luego eso fue registrado en la Mishnah, la ley oral, en el Talmud, etcétera, etcétera? Era que no podían llevar ningún tipo de carga. Las monedas eran contadas un determinado peso que podían llevar. Si llevaban algo más, ya violaban Shabbat. Aquí dicen, está llevando eso, es pecado. Miren cómo era, se preocuparon más de la tradición humana, de respetar los mandatos del hombre, parecido a lo que sucede con los creyentes de Marte, de martes, de miércoles, de jueves, de viernes, de sábados, de domingos y de lunes. Miren, se preocuparon más de la tradición humana que de darle gracias, gloria a Dios de que un hombre fue sanado. Miren cómo la tradición humana ciega al hombre, cómo lo vuelve enemigo del hermano. Se enojaron por esa cosa simple y no dieron gloria a Dios de que había sido sanado aquel hombre. Se molestaron porque cargaba, se molestaron porque había sido sanado. Amaban, entre comillas, a Dios, pero no amaban al hombre. Por eso el apóstol Juan, él dice, ¿cómo pueden decir que aman a Dios a quien no ven, si no aman a su hermano a quien ven? Si no aman a su cónyuge a quien ven, si no aman a su vecino a quien ven, si no aman a su enseñador de Torah a quien oyen y ven, ¿cómo pueden decir que aman a Dios? Lo mismo, idéntico a lo que sucede hoy por hoy en las congregaciones de raíces hebreas de Marte. Continuemos. Juan 9 del 14 al 16. Porque el día en que Yeshua hizo lodo y le abrió los ojos era Shabbat, miren. Era sábado. Entonces los fariseos le volvieron a preguntar de qué manera había recibido la vista y les dijo, él me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no es de Elohim porque no guarda Shabbat, pero según la tradición humana. Entonces estos textos le utilizan para decir, ahí está, Yeshua violó el Shabbat, quebrantó el Shabbat. Pero la pregunta es, ¿qué hizo Yeshua? ¿Acaso estaba cosechando en los campos? ¿Acaso estaba pescando en las aguas del mar? Sí hacía eso en la forma espiritual. Los campos ya están blancos para la siega, les haré pescadores de hombres. Lo estaban viendo de la manera natural, no de la manera espiritual. Pero nunca dice que Yeshua estuvo pescando, estuvo arando, etcétera, etcétera. Siempre estuvo en Shabbat, en la sinagoga, camino a la sinagoga, sanando, liberando y enseñando, leyendo Torah. El Shabbat que guardó Yeshua era el mismo día que lo guardaba el pueblo judío en esa época y que lo sigue guardando hasta el día de hoy. Entonces, aparte de la evidencia histórica de que el Shabbat coincidía con el sábado, Yeshua también vemos en las Escrituras
de que Shabbat coincidía con sábado. ¿A qué le decidimos creer nosotros? Olvidémonos de la evidencia histórica, que eso es relleno. Importante, pero no es suficiente. Yo el pan puedo comerme con queso o sin queso. Igual es pan, ¿verdad? Y si es sabroso como hacen por ahí, que me han dicho ahí por Chile, por el sur de Chile, me como tranquilamente el pan solito, ¿verdad? El entorno me ayuda a que disfrute más de eso. La Torah, las leyes del Padre, las escrituras son ese pan. El entorno es el queso, el higo, la mermelada que le puede poner, pero no es prescindible. La harina para el pan es importante, y la harina es la Torah. Y la harina nos dice que Yeshua guardaba Shabbat en primer lugar. Yeshua nunca hizo nada en domingo, no fue a la sinagoga en domingo, nunca reposó el domingo, ni creó ninguna iglesia porque él iba a la sinagoga. Y coincidía Shabbat con sábado. Muy bien, vamos a ver ahora qué nos dice el apóstol Pablo. Y vamos a ver unos textos controversiales. Primera de Corintios 16, del 1 al 3, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las congregaciones de Galacia. Esto debería ser leído como sinagogas, porque el libro de los Hechos me dice que Pablo iba a las sinagogas, ¿verdad? Segundo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. 2 puntos. Se reunían generalmente Shabbat, ¿verdad? Daban la ofrenda, etcétera, etcétera. Pero aquí dice cada primer día de la semana. La traducción dice eso. Y entonces se entiende, ahí está. Pablo no guardaba Shabbat, no se reunían en Shabbat. Era en domingo que se reunían. Pero el texto, y no el texto hebreo, sino el texto griego, utilizando lo mismo de ahí dice Kata Heis Sabatón. En ninguna porción del texto griego está la palabra protos, que es primero. No hay. Entonces, ¿cómo debería leerse el segundo versículo? Dice, en cada primer sábado de cada mes se reunían para recoger ofrenda. Recogían ofrenda cada primer sábado de cada mes. Y eso está en el original. Entonces, primer día de la semana es una mala traducción porque no está la palabra protos. No está en el texto griego. Entonces, no se puede utilizar este versículo para decir que se reunía en el día domingo. Vamos a ver otro texto. Le estoy dando ahorita los textos que usted tenga bases para responder, porque la mayoría le pregunta esto. Pero aquí dice que el primer día de la semana se congregaban, estaban reunidos, daban las ofrendas, ¿verdad? Especialmente lo de Pablo. De Yeshua ya vimos los argumentos que utilizaban, que trabajaba, que hacía. Él dijo aquí trabajo, pero ya hemos visto las obras que realmente hacía y la manera correcta de guardar Shabbat. Hechos 20 del 7 al 8. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Esa frase en el versículo 7, el primer día de la semana, está miatón sabatón, y al igual que en el otro, sabatón, es la palabra griega que se utilizó para traducir la palabra hebrea Shabbat. Entonces ese texto es en uno de los sábados. Usted puede entrar a internet, o si tiene una Biblia interlineal griego-español, entre, ponga Biblia interlineal griego-español, y ahí le va a salir en griego transliterado y en español
lo que está diciendo y usted verifique eso. O cómprese una Biblia griego-español para que vaya mirando y usted pueda decirle, mira, aquí está escrito. No dice protos, dice sabatón, que es la traducción para Shabbat. Muy bien. Vamos a ver otro texto. Romanos 14, que también genera bastante controversia. Uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. El que distingue un día de otro lo hace para el Señor, y el que no distingue el día, para el Señor lo hace. El que come para el maestro come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el maestro no come, y también gracias a Dios. Entonces dicen, aquí está, todos los días son iguales. Pero nunca el contexto me habla de Shabbat, y de hecho, revisemos el versículo 1 para tener claro qué es lo que se está hablando acá. Romanos 14 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No dice para contender sobre la Torá. Entonces, todo el antecedente de Romanos 14 ni siquiera es Shabbat, es comida. ¿Por qué? Porque en Roma había cientos de templos. Y igual que para el Señor se llamaba ofrenda, ahí también llevaban ofrenda. Entonces, vendían parte de esos alimentos a las tercenas, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Que muchos decían, no, aquí hay idolatría, esta semana es fiesta de tal deidad, entonces no vamos a comer eso. Porque había el peligro de que les den carne consagrada a los ídolos, la carne permitida. Entonces unos decían, no, mejor no como. Otros decían, no hay ningún problema, el ídolo no es nada, así es que véndamelo de la tercena, no cualquier cosa, solamente lo que permite el Levítico 11. También, ¿qué es lo que había? Por eso es importante conocer el contexto. Y en esta época en Roma y alrededor de todas las sinagogas, habían dos corrientes. Unos ayunaban miércoles, otros ayunaban el día viernes de preparación para Shabbat. Por eso dice, no hagan distinción de día, el que lo hace para el Señor lo hace, y el que no come para el Señor lo hace. Nunca se refiere a Shabbat, pero yo puedo cometer errores cuando, por ejemplo, leo solamente Romanos 14. Pero si yo veo todo el contexto, el versículo 1 me dice que es para contender sobre opiniones, no es sobre la Torá. Y eso debemos tener claro. Entonces, este texto no se puede utilizar para decir que Shabbat no hay. Y ya sabemos que el Shabbat que guardaba Pablo es el mismo Shabbat que guardaba Yeshua, que coincidía con el sábado. Colosenses 2 del 16 al 17. Por tanto, nadie se constituya en vuestro juez, nadie os juzgue, dice en otras versiones, con respecto a comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo, sábados, dice otras versiones, cosas que son solo sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Yeshua. Aquí igual se dice aquí, nadie les juzgue en comida o bebida. Yo puedo comer de todo, no guardo Shabbat porque aquí esto me faculta. Pero ¿será realmente así? Igual, para poder entender, acudamos al contexto, a lo que está en versículos anteriores, y vamos a ver de qué se trata este asunto, ¿verdad? Porque si no, yo puedo cometer errores. En el versículo 8, donde empieza todo este tema, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Yeshua.
¿Por qué? Porque ya aparecieron los ascetistas, los que ayunaban, los filósofos, que no coma esto, no guarde esto, para santificarse más, etcétera, etcétera. Por medios humanos, tratar de alcanzar solamente lo que el Abba puede dar. Y ahí dice, filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres, rudimentos del mundo. Nunca dice la Torá. Entonces, ustedes que guardan Torá, no teman, no se dejen llevar por los rudimentos del mundo, por aquellos que no conocen. Porque aquí en guarda Shabbat que le dicen loco, fanático, ¿verdad? Le dicen judaizante, secta. ¿En qué secta andan metido? Ya mi papito se remató, mi mujer ya se completó. Ahora Shabbat, ahora no come cerdo, etcétera, etcétera. No dejen que nadie les juzgue. Y más adelante, ¿qué nos dice? En el versículo 18, Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por la mente carnal. No habla de Torá, habla de pensamientos, de ideas de hombres. Entonces miren cómo es el tema de estos textos. Son los básicos sobre Shabbat, que usted debe conocerlos y debe dominar el contexto. Le invito a que usted lea todos los textos que hemos visto, los interiorice y si es posible se memorice. Y que usted sepa, es un buen método de enseñanza poner de qué trata cada capítulo, pero en base a lo que usted lea, no en base a los subtítulos que vienen marcados en las Biblias, porque generalmente esos subtítulos no representan realmente el contenido. Eso recién fue puesto, los subtítulos en el año 500 después de Yeshua, dividido en versículos en el año 1500. Entonces al inicio no es así. Tenía que leer todo el capítulo, todo el libro para entender realmente el contexto. Hay errores porque se saca, se aísla de la estructura. El Padre fue tan sabio que cada carta, cada libro es una estructura. Y para que usted entienda algo, usted tiene que leerse toda la estructura, ¿verdad? No puede usted tomar solamente una parte. Para usted manejar un equipo, alguna cosa, usted tiene que leerse todo el manual. Porque capaz que puede manejarle algo bien, pero no cuando se lee y sigue todas las instrucciones al pie de la letra. Asimismo es en las cosas del Abacados, asimismo es en las cosas del Padre. Que coincide, sí, pero no quiere decir que se esté guardando. Su lenguaje va a determinar qué es lo que realmente usted está guardando. Si está guardando el Shabbat del Padre o el sábado gregoriano. No se cambió la estructura. Shabbat no depende de la luna. Ya fue determinado, es independiente. La semana de la creación ha permanecido siempre igual, nadie ha podido alterar, el Padre no ha permitido que se cambie la estructura, especialmente dentro del pueblo hebreo, la estructura de 7 días. Séptimo día, día de reposo, Shabbat se traduce como reposo, cesar de algo, nunca como sábado, que se utiliza como sinónimo, pero eso se utilizó en las traducciones, porque ya hubo todo un cambio para favorecer toda una doctrina que iba cobrando fuerza, que en el año 381 terminaría siendo como la religión oficial del Imperio Romano. Muy bien, entonces, esto por el día de hoy respecto a la Torá y Shabbat. Esperamos poderles haberles ayudado a poner algo, en otras áreas a ponerles más inquietud respecto a este día. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser basado en la Torá. Y léase todos los textos, porque eso es muy importante para que yo minimice el error que se puede realizar. No estamos exentos como seres humanos que somos de que se pueda cometer algún error. Pero el estudio, el escudriñar las Escrituras, va a minimizar el error que nosotros podamos cometer. Y ese es el avance, el desafío de todos y cada uno de nosotros.